Bueno, continuando con el ciclo de micros legales que hemos instaurado por este medio, hoy vamos a hablar del tema del matrimonio y el divorcio. Según el Código Civil, en el artículo 401, se establece que no hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura de ese matrimonio. Esto quiere decir de que si una persona se comprometió o hizo una promesa de casarse con otra persona, esa promesa, digamos, no se puede exigir el cumplimiento de la misma. Anteriormente, con el código anterior, con el código civil anterior, antes de la reforma del 2015, se podían reclamar daños y perjuicios con motivo de la ruptura del matrimonio. Hoy por hoy esa acción, digamos, está expresamente prohibida por el Código Civil en el artículo 401. Lo importante que ha hecho una reforma sustancial el Código Civil en cuanto al matrimonio es que ya no se exigen causales para solicitar el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las partes puede pedir el divorcio, conforme lo normado en el artículo 437, en forma conjunta o uno solo de los cónyuges. Esto quiere decir de que cualquiera de las personas contrayentes del matrimonio en cualquier momento se pueden presentar ante el juez con el patrocinio de un abogado, iniciar una demanda que firman las dos personas solicitando el divorcio, o se puede presentar una sola persona, uno solo de los cónyuges solicitando el divorcio. Hoy por hoy no es necesaria la conformidad de la otra parte para solicitar este divorcio. La persona únicamente adjunta el acta de matrimonio junto con la demanda y la firma de su abogado y no tiene ninguna necesidad de expresar los motivos por los cuales se llegó a ese divorcio, ni tampoco es necesaria, como dije, la conformidad del otro cónyuge. Esto quiere decir que cualquier persona que se encuentre casada y se haya y desee plantear el divorcio, cualquiera sea el motivo, se puede presentar con una demanda, como dije, en forma conjunta con el otro cónyuge o por sí solo. El juez fija una audiencia y en esa audiencia no existe la posibilidad, como planteaba el código anterior, de la reconciliación, sino simplemente es para hacerle saber a la otra parte que una de ellas peticionó el divorcio. Lo que es importante en el tema del divorcio es el tema de que cuando se plantea la demanda para solicitar el divorcio, las partes deben presentar un convenio regulador. ¿A qué se refiere el Código Civil cuando habla del convenio o pacto regulador? Se refiere a que la persona que promueve el divorcio debe presentar una propuesta de cómo se dividirán los bienes que tenían los cónyuges durante el matrimonio. Todo lo que adquirieron desde el momento que se casaron hasta el momento que plantean la demanda de divorcio. ¿Qué es lo que tuvieron, qué es lo que adquirieron en materia de bienes muebles, en materia de bienes inmuebles? Y de esa manera el que plantea el divorcio hace una propuesta. Por ejemplo, lo propone el divorcio el marido y dice, bueno, yo me llevo el auto, puede ser, qué sé yo, un auto de alta gama con los muebles, y cedo mi parte de la vivienda a favor de la madre o del otro cónyuge. Entonces, en este caso, tenemos que, si son equivalentes las prestaciones entre lo que vale el auto y los muebles que se lleva con el 50% del valor de la casa, vemos que uno de los cónyuges renuncia al derecho del auto y los muebles y el otro cónyuge renuncia al derecho a la casa. De esa manera se pusieron de acuerdo, uno de los cónyuges se quedó con el 100% de la casa y el otro cónyuge se quedó con el 100% del auto con algunos muebles más. Este es un ejemplo que estoy dando. Las partes pueden proponer lo que quieran, incluso se plantean
demandas en las cuales los padres dejan a favor de sus hijos su porcentaje que le correspondía de la casa. En vez de cedérselo al otro cónyuge, se lo ceden directamente a los hijos. También dentro del convenio regulador hay que presentar una propuesta si tienen hijos menores en lo referido a cuota alimentaria, cuidado personal, régimen de comunicación de los hijos de la pareja. En ese caso plantearán en concepto de cuota alimentaria cuánto será lo que va a aportar un cónyuge a favor del otro en beneficio de sus hijos. Se planteará cómo será el cuidado de los chicos compartido, puede ser indistinto o puede ser de otra manera. Después tenemos el tema referido al régimen de comunicación, cómo se relacionarán el cónyuge con sus hijos, porque pueden quedar al cuidado de uno y luego, en ese caso, cómo será la vinculación y la comunicación con el otro padre. Como dije en otras emisiones, ambos padres tienen la obligación de el cuidado de sus hijos. En la demanda de divorcio se plantea división de bienes, muebles e inmuebles, cuidado personal y también lo que establece el código que se puede reclamar es una compensación económica. La compensación económica que se produce con la ruptura del matrimonio, todo aquel cónyuge que considera que con motivo del divorcio se ha producido un perjuicio a sus intereses, un perjuicio económico, puede reclamar una compensación económica. Hace poco tiempo salió una demanda en Bahía Blanca donde la esposa era profesional, dejó de ejercer su profesión, se quedó en la casa, crió los hijos, mientras que el marido siguió ejerciendo su profesión para la cual había estudiado. Entonces, cuando termina el divorcio, se encuentran con que la señora no había podido desarrollar su vida profesional porque se abocó exclusivamente al cuidado de la casa y del hogar. Para ella significó un perjuicio económico, una desproporción, un desequilibrio, porque ella quedó en una situación planteada distinta a la del esposo. Entonces, en ese caso, cuando se plantea el divorcio, se plantea también si existe la posibilidad de un reclamo con motivo de la compensación económica que pide uno de los cónyuges. También se puede hablar de la atribución del hogar, si la vivienda que ocupan es de la sociedad, la compraron durante el matrimonio o era de uno de los cónyuges antes de casarse, se puede plantear por un tiempo, se le puede pedir al juez que se quede la persona que está con los hijos menores a su cargo, si tiene problemas de salud o alguna circunstancia que le habilite, por lo menos por el término de 2 años o el que establezca el juez, a quedarse en la vivienda y que la vivienda no se divida. Eso también se puede plantear en el trámite de divorcio. Entonces, planteada la demanda, presentados los acuerdos, el juez le corre traslado al otro cónyuge para ver qué es lo que propone. Y en la audiencia que se celebra ante el juez, ve si se pueden llegar a acuerdos en relación a estos temas. Si no hay acuerdo en relación al pacto regulador, no del divorcio, el divorcio va a salir igual. El juez dice, bueno, como las partes no se han puesto de acuerdo, decreto el divorcio y a partir de ahí las partes tendrán que seguir en otro proceso que se llama liquidación de sociedad conyugal y hacer los juicios correspondientes para la división de lo que es los bienes, para cuota alimentaria, régimen de comunicación y todos los demás temas que yo les enunciaba recién. Entonces, de no llegarse a un acuerdo respecto de del pacto regulador que propone una parte y que la otra parte no lo acepta, eso lo deberán debatir en otro juicio. Entonces, el juez decreta el divorcio y se ordena, una vez que sale, la inscripción en el registro civil. Se va a inscribir en el acta que se celebró cuando los cónyuges se casaron, se va a hacer una anotación marginal al costado del acta de matrimonio de que se ha decretado el divorcio. Eso sirve para que los cónyuges puedan presentarlo ante todas las autoridades que lo soliciten, una copia del acta de matrimonio
anotada con la sentencia de divorcio que se decretó ante el juez. Es un procedimiento muy rápido. Generalmente, si las partes se ponen de acuerdo y los dos firman la demanda, el juez ni siquiera convoca una audiencia, homologa los acuerdos y considera que ninguna parte no se ha beneficiado sobre la otra, le da el visto bueno, decreta la sentencia de divorcio y además homologa los acuerdos, o sea, le da el visto bueno a los acuerdos que las partes presentaron. Si el divorcio lo plantea una sola de las partes, hay que correr traslado, o sea, notificarle a la otra, se fija una audiencia y se trata de arribar a un acuerdo en relación a la división de los bienes, la cuota alimentaria y todas las demás temas que hemos planteado. Entonces, toda persona que desee plantear un divorcio debe, como primera medida, solicitar ante el registro civil donde se casó una copia del acta de matrimonio, porque eso es lo que le va a exigir su abogado para presentar la demanda. Si tienen hijos menores, tiene que pedir también las copias de las actas de nacimiento legalizadas de los menores. Tiene que tener también copia de los títulos de propiedades o las adjudicaciones de los bienes, como para presentar una copia también con la demanda de los bienes que pretende dividir. Así que con esa documental se presentan ante su abogado de su confianza. También puede ir a la Defensoría Civil para ver si los patrocina, o al Colegio de Abogados, que tiene una nómina de abogados que hacen este tipo de trámites en la ciudad. Así que hoy por hoy el trámite, como se dice, se ha modificado mucho porque no tenemos que empezar a debatir causas, o sea, quién fue la persona que dio motivo al divorcio, si hubieron infidelidades, abandono del hogar, injuria. Todos esos temas ya no se debaten en el tema del divorcio, porque se ha modificado la ley y desde el 2015 en adelante, que empezó a regir el nuevo Código Civil, lo único que tiene que manifestar la parte es su interés de divorciarse. Presentarse con un abogado, presentar la demanda en los términos que le acabo de manifestar, y con eso ya sería suficiente como para iniciar el trámite. Así que, como siempre les recomiendo, traten de buscar el asesoramiento legal correspondiente. Le hago saber también que toda esta información y estos micros legales también están en mi página de YouTube con el nombre de César Omar Pérez. Pueden ingresar y ver todos estos videos, como los videos de micros legales que hemos hecho anteriormente. Así que para el próximo encuentro vamos a hablar, para el próximo micro, de lo que es la filiación cuando un hijo no está reconocido por sus padres, la impugnación de la paternidad cuando un chico está reconocido por un padre que no es el padre biológico, que es un tema muy interesante que da lugar al nombre, acciones de daños y perjuicios. Eso lo vamos a hablar en la próxima emisión. Muchas gracias.